Muy bien, ¿qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Bien. Me acompaña a ver esto. Hubo una nota que le hicieron en el programa de Marley a Arnold Schwarzenegger. Y vea usted lo que pasó, por favor. ¿Sí? Lo tenemos porque me parece que es un hecho para destacar. Yo vengo de Nueva York, ¿no? Y el viernes estaba entrando a mi conferencia en el Foro Económico Mundial y una persona de seguridad me vio y dijo: usted es de Argentina, le tengo que hacer una pregunta. ¿Tienen presidente? Lo vemos a Schwarzenegger. Where are you from? Argentina. Argentina, Yeah. so, Argentina. Yeah. You guys are in a mess, huh? Yeah, Please, exactly. do I have to come down and straighten out the Yeah, economy? please. Would be nice. But this is like as if every 2 seconds there's another president. Do you know what the president's name is? That's what I'm saying. Yeah, you know, something would make no sense because as you pronounce his name, there's another one. Yeah, 3 presidents in America. I thought you have a 4th one now. No, we're still with the same one. You still are? Yeah, we set up the same president. Thank you. Bravo, bravo. ¿Qué le parece esto? Y bueno, el final anunciado, ¿no? Y que pudo ser evitado. Pero bueno, estamos allí y cada vez evidentemente no entienden nada muchos de los que conducen este proceso, y en consecuencia puede haber una situación, lo que yo llamé en la primera asamblea constituyente, falta todavía el 4º y último huracán. ¿Cuál es? Y es la fase final de la caída de un régimen, ¿no? Ahora estamos en una fase donde el sistema bipartidista que finalmente llevó a esta tragedia, junto con los actores económicos ganadores de los últimos 10 años, están, y lo voy a decir porque hasta ahora yo tuve una enorme paciencia, un enorme silencio con respecto al gobierno porque sabía de sus dificultades, pero están desvirtuando absolutamente todo y están mintiendo descaradamente. ¿Qué significa Duhalde, el presidente Duhalde, acaba de mentirle a la sociedad descaradamente. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Están desvirtuando lo que es un parto, están desvirtuando lo que es una nueva república, están desvirtuando lo que es una asamblea constituyente, están desvirtuando lo que es una salida económica. ¿Cómo desvirtuaron la salida económica? Diciendo a los deudores, a ustedes, a los pequeños deudores, les vamos a especificar, pero paralelamente en realidad la medida estaba destinada a especificar a los grandes ganadores del modelo que además tienen sus depósitos de dólares fuera del país. Con lo cual, estos señores que tienen un préstamo de 100 millones de dólares sacado, de 200 millones de dólares, tienen generalmente el espejo de 100 o 200 millones de dólares fuera del país. Ellos van a hacer subir el dólar y con 10 millones o 20 millones de dólares los que tienen fuera, entre ellos Mendiguren, el ministro de la producción, van a pagar su deuda. ¿Esto usted lo tiene constatado? Mendiguren ha reconocido que tiene sus 20 millones de dólares que le ha vendido a Excel su empresa fuera del país. ¿Qué quiero decir? Esto es más saqueo en el saqueo. Esto es más saqueo en el saqueo, porque cuando dice va a pagar el Estado, ¿qué es va a pagar el Estado? ¿Sabes quién va a pagar? La maestra, el trabajador, el consumidor. Esto es que va a pagar el Estado. Yo creo que tenemos que empezar a comprender los argentinos quiénes pagan esto. Es igual que en el 82. Lo que hizo Cavallo y seguramente ahora vamos a algún tipo de seguro de cambio, lo que hizo Cavallo en el 82, al final de la dictadura, para posicionar a los sectores económicos frente a la caída de lo que se llamó la tablita, es este decreto que se ha dictado el domingo y donde ha sido derrotado el ministro. El ministro ha peleado durante 20 días para que esto no suceda y finalmente los devaluacionistas, digamos, de las grandes empresas, han ganado la batalla. ¿Cómo desvirtúan cómo desvirtúan la reforma política? Creyendo que la reforma política es disminuir 20 legisladores para que seguramente Zamora no esté o nosotros no estemos, digamos, porque es funcionar a las mayorías. Dice, sacando los gastos reservados, todos sabemos que hay gastos por otro lado, pero de lo que no habló Duhalde es del financiamiento de la política. De lo que no habló es del financiamiento privado, de cuánto dinero le pagan esas grandes empresas que licuaron sus pasivos a su campaña y a las otras campañas. Dijo que se iba a reducir la campaña a 30 días con espacios solamente públicos de televisión y nada más. Pero vamos a entender qué significa esto. Esto significa que los gobiernos provinciales van a tener toda la propaganda oficial, con lo cual la desigualdad va a ser para los pequeños partidos. El tema es así, que es verdad, justicia y reparación del daño, que es un principio elemental del mundo judío, del mundo cristiano, del mundo budista.
que digan la verdad, que digan quiénes le financiaron la política. Segundo, que digan quiénes le financiaron sus casas de millones de dólares. Que haya justicia. ¿Y qué es la reparación del daño? Que devuelvan. Señores, no podemos hablar con gobernadores que hablan del ajuste cuando han vivido 16 años de la política y tienen mansiones de 8 millones de dólares. ¿Quiénes? Pelazota, no sé cuál será el monto. Si tienen que poder explicar. Si la política empobrece, está claro, uno pierde los bienes, pierde todo. ¿Usted es más pobre hoy? Yo estoy fundida, digamos, yo soy una de las que... Pero digo, esta es la regla, esta ha sido la regla tradicional de la política porque uno gasta mucho más, digamos, no en uno, gasta mucho más en moverse. Pero entonces uno se empobrece, en realidad quiebra. Pero en la reparación del daño es esto. La reparación del daño es que el señor Escazani se siente, que diga el daño que le hizo al Banco Galicia de sus ahorristas y traiga los millones de dólares que tiene fuera del país. Hoy le han prohibido salir del país. Le han ordenado no salir del país y tiene cerrado la casa bancaria de Uruguay porque no puede devolver el dinero. Pero el Banco Central le ha dado 1.200 millones de préstamos. ¿Se imaginan que lo que le dieron a Escazani, cantante y sonante, es el programa para desocupados de la señora Chiche Duhalde? Le dieron 1.900 millones al Banco Provincia. ¿Se imaginan que con esos 3.500 millones de dólares hacíamos un programa de ingreso ciudadano para la niñez y un shock redistributivo en la Argentina? Entonces están mintiendo. Cuando se hablan de los gastos reservados, no prohíben el financiamiento privado, no lo establecen como delito. Dicen que defienden a los trabajadores defendiendo a las grandes empresas. Es mentira. Las empresas que robaron en este país, las grandes empresas, se han ido a Brasil. Entonces, creo yo que más allá de las buenas intenciones, que ya a esta altura creo que no las hay, tenemos un problema. Nosotros estamos pariendo, como dice que yo no quiero hablar más de parición porque me copiaron todo. Bueno, el problema para seguir con esto es que nos roben el niño. Es decir, que plazas, que un estado de conciencia nacional peleando por la justicia, peleando por la corte, nos roben el niño y nos quieran que decir que nos pongan otro niño, que es el viejo régimen, pero ayornado. Se lo dijo a Duhalde, usted estuvo reunida con Duhalde, que la mala convocó, no estuvo reunida. Yo no me reúno con los presidentes porque no soy importante, pero no llegó a hablar creo con que él. El viernes pasado, este es el tema de la corte, el viernes pasado yo contesté su llamado, le dije que lo de la corte era una extorsión, y que fue lo de que declaré a primera hora de la tarde, y que me parecía que era una presión de los devaluacionistas que ahora están haciendo todo el operativo golpista, de los dolarizadores, perdón, que ahora están en todo el operativo golpista, pero en realidad también en el tema de la corte, fíjense cómo se estaba jugando. En realidad no se quería la destitución de los jueces, se quería la renuncia de algunos y la jubilación de privilegio de todos. ¿Hubo ofertas de jubilaciones? Sí. Lo que se iba a sacar es una ley donde se les concedía la jubilación de privilegio y la ley decía que cesaban. Pero en realidad era... ¿Este iba a ser el proyecto que iba a mandar el Poder Ejecutivo, Duhalde? Sí. En realidad esto es lo que generó la reacción de la Corte. El miércoles nosotros estuvimos en el Congreso, cuando nosotros, el diputado Villalba había pedido una sesión especial porque nosotros veníamos presionando para que se reúna la comisión, acordamos que se reúna, pero en realidad es este doble juego. El primer juego era que renuncien 3 o 4. ¿Se acuerdan? Yo no sé si en este programa, en otro yo denuncié que los radicales, los operadores radicales y peronistas estaban buscando la renuncia de 2 o 3 para ayornar como el 94. Se paró la operación. Después venía con el cese. Y ahora en realidad estamos frente al problema de que hay que defender una acusación seria. Es decir, nosotros que peleamos hace 7 años por esto, debemos pelear por una acusación. Y la hay, si usted, digamos, ve que este manejo del Poder Ejecutivo coadyuva a la credibilidad y a la edificación de una acusación seria. Mire, hay cosas que se hacen en las peores condiciones. No coadyuva a la situación del país, pero también así sacamos en el peor momento de los senadores una ley muy importante para la nación, que es que todos los funcionarios públicos puedan someterse a indagatorios. Me acuerdo que en ese momento también, cuando sacamos la ley de limitación de fueros, una diputada me dijo, pero no es el momento. Y le dije, a veces
uno saca las mejores cosas en las peores condiciones. No, porque el tema es, usted sabe que hay una necesidad para el país, no solamente para afuera, de que esto sea impecablemente hecho. Bueno, al derecho. impecablemente, esto lo vamos a advertir bien, impecablemente en un país con un orden mafioso es muy difícil. ¿Está? Sí, hay que hacerlo lo más serio posible en el material como estamos trabajando. Algún día haremos las cosas impecables y tenemos una república en serio. Hoy no la tenemos. El gobierno, bueno, esto que usted dice es muy grave, este ofrecimiento de las jubilaciones y demás. ¿Usted entiende que Dualde debió haber renunciado a esta extorsión inmediatamente antes del fallo? Absolutamente. El problema es que acá se obra por venganza y no se obra por justicia. Y entonces uno termina preservando derechos para evitar la venganza. Acá hay que evitar la venganza y hay que evitar la bronca. Ni la venganza ni la bronca nos van a llevar a ningún lado. Pero sí es cierto que hay una oportunidad, porque la gente le está dando energía a esto, para que muchos, que durante años, yo le decía el otro día a la hormiguita, yo no puedo creer, es el tiempo de la cosecha. Pensar que Rons esté detenido, pensar que Escasani no pueda salir, pensar que Cavallo vaya a ser indagado por el megacanje, pensar que todo lo que denunciamos y tanto nos atacaron, finalmente, pensar que estamos enjuiciando a la Corte es casi como... Y tanto que hemos llorado en ese camino, es un milagro también, y creo que los argentinos, sí les digo a la gente, hay que pelear porque no nos roben el niño. Y creo que las semanas que siguen son semanas decisivas para que no nos roben el niño. Usted ha estado, por supuesto, habrá escuchado esto que yo hoy tenía que hacer claro, porque me parece que ocultar las cosas no sirven para nada. Esto de estas operaciones políticas, mediáticas en muchos casos, sobre inquietud militar, accionarios y demás. Lo primero que tenemos que entender es que acá hay una pelea económica dentro del bloque dominante. En un sector están devaluacionistas que quieren llevar el dólar altísimo y bajar el peso para licuar sus activos, donde hay sectores vinculados al propio Dualde, y básicamente a Mendiguren, y del otro lado están los dolarizadores, que pueden ser las dos cosas, es decir, puede haber un dólar alto, una moneda que no valga y un intento de dolarización, que están jugando con sectores que evidentemente por los... Ustedes saben que hay periodistas del régimen también, ¿no? Y de operaciones, está muy claro que están vinculados con algún sector del menemismo. Es decir, acá los políticos no operan directamente, sino en estos bloques. Esta guerra es total, y se vio en el fallo de la Corte, porque el fallo de la Corte le era funcional a esos sectores. La gente iba a quebrar, iban a quebrar los bancos nacionales en un día, ¿no? Esto iba a ser funcional a un sistema de dolarización, iba a haber caos, y sobre el caos la campaña ley y orden. Acá hay que ordenar las cosas cuando ya el sistema de partidos no puede sostener, cuando ya el bloque dominante económico no puede sostener. Lo que van a intentar es lo que, o pueden intentar, esto no es descabellado, va a ser un intento, no va a fructificar, pero puede haber un intento, es lo que ha pasado en todos los países de América Latina en fin de régimen. Es decir, que haya algún grupito de militares que puedan estar diciendo, miren, vamos a acompañar para decirle a la gente, acá puede haber una amenaza represiva, quédense en sus casas. Porque el objetivo final es que la gente no reclame más y el régimen pueda continuar. Entonces, lo que hay que defender en estas semanas que siguen, primero hay que defender la institucionalidad, pero en segundo lugar, no dejar que nos sigan mintiendo. Hay que contestarle al presidente, no nos puede mentir, pero al mismo tiempo hay que evitar estos intentos. Y en todo caso, hay que seguir reclamando en forma no violenta, porque van a hacer un nuevo país. Se están haciendo, quizás ya para marzo aclaren las cosas, pero falta la última fase. Y en esa última fase, si nos confundimos, nos pueden robar el niño. Así que hay que cuidarlo mucho en este mes que sigue. Viene la batalla por el presupuesto. ¿Usted lo va a votar? No, nosotros no vamos a votar el presupuesto está mintiendo, es una ficción. El presupuesto no tiene ningún principio reactivador de la economía. El presupuesto sigue atacando a los sectores que tienen que ver con la salud, con la educación y con la agenda esencial de un país en crisis y en emergencia. Y el lunes vamos a empezar en el subsuelo de la Cámara de Diputados todo el interbloque de ARI, sectores del Frente Grande Disidente y Socialismo, a tener, y CCTA y el FRENAPO, a tratar casi un presupuesto paralelo, ¿no? Que aunque no tengamos los votos, quizás podamos hacer algo en el recinto, pero siempre seguir peleando en esto, ¿no? Diputada Carrió, finalmente, si usted tuviera que hacer la proyección, ¿qué ve para el gobierno de Dualde? ¿Cuál es?
Lo que dije en la primera asamblea constituyente, en las crisis hay que ser sereno e inteligente. Y no se puede tener un poder que ya no se tiene. La mayor inteligencia era ir todos ordenadamente con un pacto y un acuerdo democrático, generosamente a elecciones generales, renunciar nosotros a nuestras bancas, permitir que las nuevas expresiones populares se puedan expresar, que esa participación de hoy se transforme también en participación y responsabilidad, y no hacerlo alocadamente, sino ordenadamente. Lo que pasa es que todo el mundo se quiere quedar con el poco poder, y cuando uno se quiere quedar con el poder y no se busca la justicia y no se tiene inteligencia y generosidad para abrir el juego, a veces se queda sin nada. Vienen los momentos más difíciles del gobierno de Duhalde. Ojalá que pueda estabilizar, pero la verdad que la semana que viene es una semana enormemente difícil, salvo que el Fondo Monetario Internacional envíe 15.000 o 20.000 millones de dólares. Diputada Carri, muchas gracias.